procedimiento establecido, tiene que haber una notificación fehaciente, tiene que pasar 90 días. Acá, estos 2 meses se convirtieron en 3, están mal, ¿eh? Yo después se los voy a... Bueno, acá abajo lo dice. Debe otorgar las prestaciones en especie dentro de los 3 meses. Bueno, digamos, no tienen que saber esto en detalle, esto no lo tomamos. Tienen que, en la práctica es importante que ustedes sepan que si están trabajando en un empleador que no paga la RT, que en algún momento le van a rescindir el contrato y que los trabajadores no van a tener cobertura. Y que ahí se te viene un lío bárbaro. Voy por los últimos artículos y terminamos. Superintendencia. Y profe, y no es que dejas la deuda y que podés contratar otra. ¿Cómo? Y no es que podés dejar la deuda y contratar a otra. Bueno, ahí hay un sistema de autorregulación entre las ART, de que si vos le debes a una ART por el plazo de 1 año no podés cambiarte a otra sin pagar la deuda. Pero bueno, no nos metamos en ese embrollo porque ya es tarde y hay un montón de cuestiones prácticas que no podemos profundizar, pero hay toda una regulación al respecto. ¿Sí? Es importante el artículo que habla de las funciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, fundamentalmente controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo. ¿A quién controla? Al empleador. Pero puede recaer sobre sanciones a la ART porque quizás en el incumplimiento del empleador encuentra falta de incumplimiento también de la ART. Por ejemplo, falta de capacitación, de asesoramiento, de cumplir con la revisión anual. Entonces la superintendencia controla el cumplimiento de normas de seguridad y higiene, supervisa las ART, impone sanciones, multas, administra el fondo de garantía, etcétera, etcétera. La Superintendencia de Seguros de la Nación también, como les mencionaba anteriormente, tiene algunos controles sobre las ART. Comité Consultivo Permanente, les estoy mencionando los artículos que son más importantes, ya estamos por el artículo 40. Comité Consultivo Permanente está integrado por 4 representantes del gobierno, 4 representantes de la CGT, 4 representantes de las organizaciones de empleadores, etcétera, etcétera. Es un comité que tiene las funciones establecidas en el artículo 40. Reglamentación de la ley, puede incluir nuevas enfermedades profesionales, como ya mencionamos. La tabla de evaluación de incapacidades laborales, el baremo, famoso baremo. Bueno, después entramos en la última parte, que es, díganme la hora, la verdad que se hizo muy de ida y vuelta. 20:46. Es en la que más tardé en desarrollar la presentación, pero la verdad es que lo hice de manera relajada para que ustedes puedan ir preguntando. Bueno, por eso nos demoramos un poco, pero terminamos la segunda parte de la ley de riesgo que tiene que ver con todo el financiamiento, para hacer un repaso. Todo lo que vimos entre la clase pasada y hoy al principio, vimos todos los primeros artículos, hoy vimos las prestaciones dinerarias, las prestaciones en especie, vimos los derechohabientes y todo el sistema de financiamiento de la ley, donde hablamos del pago por parte del empleador de una alícuota, cómo se calcula la alícuota, cómo controla la superintendencia la conformación de esa alícuota. Vimos también que hay 3 fondos que se constituyen en la ley para garantizar, en un caso, el pago de las enfermedades profesionales no listadas, en otro caso, la situación de quiebra de una empresa, y en otro caso, la situación de insolvencia, de liquidez de una RT. Vimos cómo se financian y para qué se crean y quién lo controla o administra. Nos queda una última parte, que les prometo que sí, esta es la última parte.
que tiene que ver, yo desde el principio les vengo contando de que el sistema, tanto el anterior como este, en general, tiene un problema, un talón de Aquiles, que es el de la litigiosidad, la judicialidad. Cuando hablamos de este tercer apartado, que es el de la judicialidad, tenemos que hablar de dos artículos. Artículo 39 y artículo 46. Y también tenemos que hablar del artículo 44, pero fundamentalmente el 39 y el 46. Son dos artículos que fueron declarados inconstitucionales. Vamos a hablar de eso ahora. Entonces, de lo último que vamos a hablar es de la judicialidad del sistema, del procedimiento administrativo judicial que está previsto, y de estos dos artículos. El artículo 39, en el inciso A, se establece que las prestaciones de esta ley, en el original, eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil. ¿Recuerdan el principio de la línea de tiempo que les hablé yo de hace 100 años atrás, donde aparece este sistema y va en paralelo con la responsabilidad civil? Antes, un trabajador podía elegir demandar, cobrar las indemnizaciones de esta ley o demandar al empleador, porque en definitiva es el último responsable, como lo demandaba civilmente. Bueno, en el año 96, este artículo 39 le negaba la posibilidad de demanda civil a los trabajadores contra los empleadores. Esto fue impugnado constitucionalmente por discriminación arbitraria, por principio de igualdad, digamos, todos los argumentos con los que se declaró inconstitucional este inciso de este artículo. La Corte Suprema, en el año 2004, estableció tres fallos que fueron de jaque mate para la ley. Acá, recuerden la línea de tiempo. La ley se crea en un contexto de la en plena década del 90, con un principio ideológico, con una intención de ponerle fin a la judicialidad, prohibiendo en el artículo 39 las demandas civiles. Los primeros años, ya vamos a verlo más adelante, pero los primeros años tuvo éxito, porque claro, el trabajador estaba impedido de ir a la justicia. Y siempre que se quiere declarar inconstitucional una ley, hay un tiempo que demanda la justicia para acomodarlo. Entre medio de ese tiempo, cambió el gobierno, cambió la vedette, digamos, ideológica. 2003. 2004, la Corte Suprema saca tres fallos que declaran inconstitucional esta ley. Toda una declaración contra el modelo, digamos, de la década del 90. Aunque la justicia es independiente, ¿no? Bien. Dentro de esos tres fallos hubo uno que declaró inconstitucional este artículo 39. Cuando se declara inconstitucional un artículo, aparece un momento de incertidumbre jurídica. Lo que debiera suceder es que, si bien la Corte se expide sobre un caso en particular, después todos los casos remiten a esa sentencia y se replican. ¿Bien? Lo que debe suceder es que rápidamente el poder, en una república, ¿no?, que funcione como tal, rápidamente el poder legislativo tome nota de esta situación jurídica y que o promulgue una nueva ley o corrija la anterior a través de algún mecanismo. Bueno, esto en el país tarda, esto no sucede de inmediato. En el medio aparecen espacios de tiempo de alta judicialidad que no se resuelven. Esto ya lo vimos en la parte de las jubilaciones.
Bueno, acá también lo mismo. Recién en la ley 26773 del 2012, estamos hablando que el fallo que declaró inconstitucional esto fue en el 2004. Recién en el 2012, la ley 26773 derogó formalmente Prende la luz. este artículo. Alguien tiene que prender la luz, que ya es de noche. Lo voy silenciando, amigos. ¿Sí? ¿Me siguen? En el 2012 se quiso corregir esto, se derogó el artículo. O sea, desde el 2004 hasta el 2012 el artículo seguía ahí, aparentemente vigente, pero declarado inconstitucional. Pero como no había ningún remedio, ninguna modificación que ajuste esta situación, recién hubo que esperar hasta el 2012 para que haya un intento de arreglo. Se deroga el artículo y se crea una opción excluyente. ¿Qué significa la opción excluyente? Significa que el trabajador tiene la posibilidad de cobrar las indemnizaciones previstas por esta ley o elegir hacer una demanda por fuera de esta ley. Una o la otra. La elección es excluyente. Si no está de acuerdo con la incapacidad que le da la comisión médica y la indemnización que está prevista en esta ley, no acepta el pago y hace juicio. Eso es excluyente. Seguimos. Alguien volvió a abrir el micrófono. Ya los voy a perder en breve a todos. Perdón. No hay problema, no hay problema. Tenemos que ver en el artículo 44 solamente que la prescripción de las acciones derivadas de esta ley prescriben a los 2 años. ¿Sí? Eso frente a la falta de la prestación de alguna ART. Después hay otra prescripción de 10 años que tiene que ver con cuestiones financieras, que no viene al caso. O sea, el reclamo del trabajador, al igual que en el ámbito laboral, tiene que suceder dentro de los 2 años producido el hecho que va a reclamar. Entonces, el trabajador tiene la opción de cobrar lo que dicen las prestaciones de esta ley o de ir a la justicia. ¿A qué justicia puede ir? Y puede ir a cualquiera, porque en ese tiempo no estaba previsto algo. En el 2012 se intentó de que vaya al ámbito civil, pero eso no funcionó. La mayoría de los casos declaraban inconstitucional la ley y se iban al fuero laboral, al ámbito laboral. ¿Por qué? Porque las indemnizaciones en el ámbito laboral siempre fueron mucho más altas que las que establecía esta ley. Bien, entramos de lleno a la última parte que es importante. Artículo 46, procedimiento para hacer un reclamo. Si un trabajador se ve afectado, cree que es injusta la determinación de una incapacidad o el pago de la indemnización prevista por esta ley, el artículo 46 decía que tenía que ir primero a la comisión médica jurisdiccional. Después, si no estaba conforme, a la comisión médica central. Y por último, si no estaba conforme, tenía que ir a la justicia. ¿Pero a qué justicia? A la Cámara Federal de la Seguridad Social. No a la laboral, no a la civil. Este artículo también en esas 3 semanas del año 2004 fue declarado inconstitucional. Y ese procedimiento que estableció la ley en el año 96 duró hasta el 2004. A partir del 2004, según el abogado de cada trabajador, la demanda iba al ámbito laboral, al ámbito civil, a cualquier lado, digamos. En general lo que hacían era cobraban la indemnización de esta ley y después iban a reclamar a la justicia y la justicia también les pagaba. O sea que sumaban las indemnizaciones. Bueno, entonces, artículo 46, tienen el procedimiento
administrativo judicial. Cuando decimos administrativo judicial es porque primero tiene una instancia administrativa, que son las comisiones médicas, y después va a la justicia. Fue derogado hasta la última ley del año 2017. Fíjense, desde el 2004 hasta el 2017 no hubo un nuevo procedimiento administrativo judicial. Cada cual hacía el reclamo donde le parecía. La ley 27348 estableció el nuevo procedimiento administrativo judicial, que es lo último que vamos a ver. Déjenme comentarles que esta última ley volvió a remarcar la figura de la comisión médica. Entonces ustedes van a encontrar la necesidad de saber para qué se crean las comisiones médicas. Las comisiones médicas primero son las mismas que se crearon para la jubilación, para declarar el retiro por invalidez. ¿Se acuerdan que vimos? Cuando en el 96 se creó esta ley, se le ampliaron las funciones. La comisión médica tiene incumbencia en determinar si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional es de origen laboral o no. Puede determinar el carácter y el grado de incapacidad que tiene el trabajador. O sea, el tratamiento que le va dando la ART es supervisado por la superintendencia a través de las comisiones médicas. Y se constituyen como la instancia administrativa obligatoria por la cual tienen que pasar los trabajadores por cualquier discrepancia que tengan con la ART. Bien, esto es lo más importante de las comisiones médicas, junto con lo que vamos a ver ahora. ¿Qué número de ley, profe? 27348, que es la última que no vimos todavía. Gracias. No puede la comisión médica meterse en la parte de si el trabajador está en blanco o está en negro. Digamos, solo tiene que ver cuestiones médicas y lo que mencioné en el apartado anterior. Las comisiones médicas establecen la incapacidad de los trabajadores a través de un baremo. Baremo es un listado, una tabla de evaluación de incapacidades, donde según la edad de la persona, la actividad que desarrolla y el daño que tiene en su cuerpo, hay una tabla que determina qué grado de porcentaje tiene de incapacidad. ¿Sí? Ese baremo aún no se está utilizando en la justicia. Por eso es que la justicia evalúa las incapacidades de una manera distinta y las indemnizaciones son más altas. Por lo menos lo eran. Fíjense la curva de la judicialidad del sistema. Fíjense cómo era la judicialidad hasta el 2003-2004. Acá tenemos este dibujito que es el fallo Castillo. Declara inconstitucional el procedimiento. Empiezan a entrar todos los juicios. Miren cómo aumentaban los juicios todos los años. Hasta el año 2017 fue el pico máximo. En el 2017 se promulga la ley 27348. ¿Lo había dicho bien? 27348. Sí, profe. Perfecto. Entonces, así como ustedes tienen que tener grabado que la ley 26773 deroga la del 2012, que está acá, deroga el artículo 39 y la posibilidad de hacer juicio, la ley 27348 lo que viene a hacer es a establecer un nuevo procedimiento de reclamo. O sea, corrige el artículo 46. ¿Bien?
Vemos los cambios de esta reforma y terminamos. Y disculpen que nos fuimos mucho en el tiempo. Fundamentalmente lo que tienen que saber ustedes es que a partir de la promulgación de esta ley, las comisiones médicas se transformaron en instancia obligatoria y excluyente. Nadie puede hacer un reclamo a la justicia si no pasa primero por la comisión médica. La comisión médica, a partir de esta reforma, se conforma en una oficina de homologación, como si fuera el CECLO de Capital Federal en el ámbito laboral. Hay que pasar por ahí para tratar de tener una conciliación con la RT. Si hay acuerdo, ese acuerdo se homologa y no es posible ningún reclamo futuro a la justicia. Si no hay acuerdo, el trabajador tiene derecho y la posibilidad de ir a la justicia. ¿A qué justicia? A la justicia laboral. Ese es el nuevo procedimiento. Se le otorga patrocinio letrado sin cargo, o sea, abogado, al trabajador que no lo tenga, y se establecen plazos para que la RT pague rápido. O sea, si se cita en el servicio de homologación, por ejemplo, la RT le daba un 15% de incapacidad. El trabajador se presenta en la comisión médica y dice, a través de un médico, que tiene un 30% de incapacidad. Se cita a la RT, se cita al trabajador con su abogado y arreglan el 25% de incapacidad. Si se arregla, hay homologación y la RT tiene que pagar en 5 días hábiles posteriores a la homologación. Si no hay acuerdo, se firma un dictamen y con ese dictamen la persona puede ir a la justicia. Esto vino a corregir lo que originalmente era la prohibición de ir a la justicia, lo que después se quiso emparchar con ir al fuero civil y ahora quedó de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, lo que decía anteriormente, si se homologa el acuerdo, tiene fuerza de cosa juzgada, o sea, no se puede volver a juzgar. En esta escalerita tienen ustedes la posibilidad de visualizar este procedimiento que acabo de mencionar. Fíjense, les prometo, les juro que es lo último. Si la persona tuvo un accidente de trabajo, acá al principio de esta línea de tiempo, se le dio tratamiento médico, se le pagó la incapacidad laboral temporaria, llegó un momento que la RT le dio el alta, pero la incapacidad laboral temporaria la definió como permanente. Le dio el alta, pero tiene una incapacidad permanente por la cual tiene que ser indemnizado, según las fórmulas que vimos. Determina un grado de incapacidad. El trabajador no está conforme, va a la comisión médica jurisdiccional, primero la que le corresponde, la que elige él por domicilio. Se hace la audiencia médica, después se hace la audiencia de homologación. Si hay acuerdo, se establece el porcentaje de incapacidad acordado y la RT paga los 5 días. Si no hay acuerdo, se produce el dictamen en la oficina de homologación y el trabajador puede ir a la justicia laboral o a la comisión médica central, lo que elija. En general se van a la justicia laboral. Y después sigue toda la escalerita de la justicia, digamos, la Cámara, eso ya es la hora, Corte Suprema Nacional de Justicia. O sea, puede llegar hasta la Corte Suprema. Bien, este es el nuevo procedimiento establecido por la última reforma, la última ley que tienen que ver ustedes. Para que esto se pueda aplicar en toda la nación, las provincias tienen que
ceder la competencia, o sea que tienen que levantar un pulgar a través de su Congreso provincial y decir, adherimos a este procedimiento nacional. ¿Qué pasó? Hay provincias que adhirieron inmediatamente, hay jurisdicciones que no. Ese es otro terreno que yo después les voy a pasar un archivo y les voy a contar. Bueno, esperen, denme un segundito, total ya es tarde. Les muestro lo último que tenía acá y ya los dejo. Fíjense, ya terminamos, ¿eh? Esto ya es dato de color. Y ahora les agrego un dato del procedimiento, de qué pasa en la actualidad, pero lo importante es que ustedes sepan lo del artículo 39 y lo del artículo 46 con el procedimiento como les comenté. Esto es para coronar la charla, 5 minutos más y cuarto terminamos. Esta es una presentación de octubre, donde podemos ver la cobertura del sistema. Fíjense, 9.700.000 trabajadores cubiertos, 1 millón de empleadores cubiertos. En el año 2014 se incorporaron las empleadas domésticas a este sistema. Cada persona que tiene una empleada doméstica se convirtió en empleadora. Por eso esta curva que tienen acá, se incrementaron los empleadores por la incidencia que tiene el trabajo doméstico. Dato de color igual, ¿eh? Lo que tienen que ver acá es que acá tenemos en claro cómo fue avanzando la población en blanco, digamos, el trabajador en blanco. Fíjense que éramos 1 millón y un poquito más acá en el 2018 y fuimos cayendo. Acá la crisis del 2020, la caída del registro del trabajo en blanco. Fíjense estos datos de la población económicamente activa. Contundentes, ¿no? Digamos, la economía formal, la economía informal. Los 9 millones de asalariados blancos cubiertos por el sistema. Se supone, acá tenemos los empleadores del empleo doméstico, que les decía. Bueno, imposible que la economía funcione con este margen de informalidad y no registro del trabajo, ¿no? Fíjense que se estima un trabajo no registrado de casi 4 millones de personas. Los trabajadores independientes no están alcanzados por la cobertura de riesgo de trabajo. Estos son los que están blanqueados, pero no tienen cobertura. Mientras que estos son los que se supone que trabajan de manera no registrada. Bueno, todo el sistema de seguridad social está atravesado por esta problemática de la falta de registro de trabajo formal. Y creo que es una de las problemáticas más significativas que tiene el sistema. Acá tenemos mucha información, pero solamente voy a parar en 2 o 3 lugares, después se las voy a compartir. Esto es a título nada más de información para ustedes. Fíjense los roles en prevención que les decía en un momento, que tiene cada uno. El Estado que regula y fiscaliza, el empleador que es el responsable de cumplir las normas de seguridad e higiene, el trabajador que debe realizar los exámenes médicos, la utilización de los elementos de protección, y la RT que debe asesorar. Déjenme que llego hasta 2 o 3 cuestiones que son importantes. El sistema tuvo éxito en la baja de la siniestralidad. ¿Se recuerdan el artículo primero que tenía como objetivo bajar la siniestralidad? Bueno, los casos mortales se redujeron muchísimo. Hubo una evolución muy fuerte en la prevención de accidentes de trabajo. Está pendiente
que suceda lo mismo con las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales todavía no es de un resultado exitoso, pero la siniestralidad bajó mucho. Hay mucho más cumplimiento de las normas de seguridad e higiene porque hay control. Antes no había. Disculpen, que voy a pasar rápido, no me den bola, pero solamente quiero mencionar algunos ítems. Las prestaciones dinerarias, como fuimos viendo a lo largo de todos los 25 años del sistema, aumentaron, cada vez son mayores. Las prestaciones en especies pueden ser de por vida. Acá tienen un detalle de las indemnizaciones, una comparación con el sistema chileno y español. Me quería parar acá un segundo. Acá tienen un apartado de la última ley, que era lo que estábamos hablando ahora. De la litigiosidad. Perdón. Esto les quería mostrar. 15 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son las que están pintadas de verde, son las que ya han adherido a este nuevo procedimiento judicial. O sea, si un trabajador en la provincia de Buenos Aires quiere hacer una demanda judicial o un reclamo, ya se rige por este procedimiento que acabamos de ver. Hay el resto de las provincias, los otros 9 territorios, no están adheridos, significa que tienen su regulación provincial. Sí, pero sin embargo, solo representan el 6% de los juicios esas provincias. Esto significa que el 94% de la judicialidad está incluida en el nuevo procedimiento. ¿Por qué? Porque está Buenos Aires, porque está Córdoba, porque está Mendoza, porque está Santa Fe, que fue la última que se adhirió. Fíjense la escalera que les mostré antes de juicios, yo se las mostré hasta el 2017. 2017 se promulgó la nueva ley, que tenía como objetivo bajar la judicialidad. Efectivamente la bajó. Muchísimo. Cosa que en el 2012 no sucedió. Recuerden que en el 2012 hubo una ley que trató de frenar la judicialidad y no funcionó. Esta aparentemente funciona. Hace poco salió un fallo de la Corte Suprema validando este procedimiento, que también había tenido periodos de inconstitucionalidad, pero se aguardaba que se promulgue la Corte Suprema. O sea, en este momento tenemos un resultado bastante exitoso del nuevo procedimiento, tiene validación judicial de la Corte Suprema, se prevé que se sigan sumando el resto de las provincias para que este sistema baje la judicialidad. Bueno, con esto, pobres, los maté, pero se hizo largo, pero vimos todo. Vimos los principales artículos en la presentación. Ustedes, la guía que tienen que tener es la presentación que les pasé. Los artículos que están mencionados son los más importantes. Es importante, como les decía al principio de la cursada, que revisen la parte más estructural de la ley. En la parte de las fórmulas no es necesario que lo sepan, que digamos que